La noticia, el atentado terrorista del autodenominado Estado Islámico que lograron frustrar el FBI y las autoridades colombianas y españolas. La noticia, el objetivo de los yihadistas era atacar con explosivos lugares de ocio, bares y restaurantes que eran frecuentados en la ciudad de Bogotá por funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. El punto clave de esta noticia, un ciudadano cubano identificado como Raúl Gutiérrez Sánchez fue capturado y es acusado por la Fiscalía General de Colombia de planear dichos ataques con explosivos. El yihadista latino había entrado de forma irregular a Colombia en varias ocasiones. Entre las pruebas presentadas por los investigadores están una serie de conversaciones que dejan de manifiesto la forma como desde España se estaba direccionando y planeando el atentado terrorista. Mi problema es contra el nuevo orden mundial, ya se los dije, contra los americanos. Quien aparece fuertemente custodiado por las autoridades colombianas y personal de Interpol en los juzgados del centro de Bogotá es Raúl Gutiérrez Sánchez. Viví en los Estados Unidos. Su nacionalidad, Cuba, y su exposición ante los medios de comunicación se debe a que la Fiscalía colombiana cree que es el ejemplo de que la amenaza del terrorismo del extremismo islámico llegó a Colombia. Y es una amenaza con base a las investigaciones del máximo ente acusador en Colombia, en coordinación con autoridades españolas y estadounidenses. Este hombre, de acuerdo a las pesquisas, planeaba volar un restaurante en el norte de Bogotá frecuentado por personal de la embajada estadounidense. Según ha establecido el programa La Noche, el ciudadano cubano había sido expulsado y deportado del país en el año 2015 y 2017. De acuerdo con su expediente, desde hace varios días le seguían la pista por tratarse de un asunto de seguridad nacional. La alerta llegó desde la Guardia Civil Española, quien dio indicios de que Gutiérrez posiblemente estaba siendo instrumentalizado por organizaciones terroristas desde Europa. Las autoridades colombianas le siguieron el rastro hasta localizarlo en el departamento de Risaralda. El sospechoso había rentado una habitación en esta casa, hasta donde llegamos y hablamos con uno de sus residentes. Nunca mostró un comportamiento de conflicto, era una persona muy calmada, muy tranquila, muy amable. O sea, el señor siempre buenos días, Bessie, buenos días, tal cosa. O sea, muy colaborador, entonces nos parecía muy curioso porque nunca aparentó nada de eso. Las pruebas por las cuales fue puesto bajo custodia estaban en su teléfono. Allí guardaba conversaciones con al menos 3 personas en la red social Telegram, un español y un ciudadano marroquí, al parecer, eslabones del terrorismo musulmán. Hermano, disculpa, estaba haciendo seguimientos. Personal de la embajada y políticos nacionales. Le responde, está bien, no sucede nada. ¿Pero cuántos son? ¿Me podrías decir? Y le responde, más de 29, mixtos. Van a almorzar, al happy hour. ¿Y se sientan solos en una mesa? ¿Me dirías el nombre del resto? ¿Nombre de qué? Se sientan dispersos pero juntos. El lugar no es tan grande, es un pub. ¿Cómo se llama el pub? ¿Y cómo alcanzas a atacar? ¿Te vas a sacrificar? Sí, toca. Si logro salir bien, pedí trabajo como lavado de platos. La fiscal del caso leyó en la audiencia de judicialización otro fragmento de los chats en el que el ciudadano cubano habría manifestado que tenía en su poder un explosivo de alto poder. Tengo C4 y dinamita. Quiero armar algo. No sé el manual. Siad le dice, C4, ¿ya tienes algo en el sitio del ataque? Hermanos que están dispuestos. Dime hermano, porque así podré mejor fijar las necesidades. De acuerdo con los mensajes a través de esta red social, las autoridades también pudieron establecer que el sospechoso ofrecía atentar en Estados Unidos. Ya la semilla está sembrada ya. Raúl le dice, yo quiero atacar. Mano, necesito esto. Maquín le dice, pero atacarías en USA y en USA no te dejan entrar, ¿no? Raúl le dice, yo entro con otra nacionalidad. Ahí es donde más quiero atacar. Me compro nacional colombiano con pasaporte y todo. Voy para México y de ahí cruzo. Las hipótesis sobre el que sería el modus operandi de Gutiérrez es que sería un lobo solitario, es decir, que actuaría cooptado por reclutadores a la distancia, sin que haya un contacto personal con los terroristas.
Son unos ladrones, conquistadores y asesinos. Este economista de 46 años no aceptó los cargos imputados de terrorismo y concierto para delinquir. Es un hecho que ha generado mucha preocupación en Colombia y en el continente americano, porque es la primera vez que es capturado en Colombia un sospechoso, o por lo menos un presunto terrorista yihadista. En este caso es de nacionalidad cubana. Por esa razón yo los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag #Yihadista Latino. #Yihadista Latino, y más adelante estaremos leyendo sus opiniones a través de las cuentas de Twitter. Hoy les estamos preguntando si tras la captura de este ciudadano cubano en Colombia, que según la Fiscalía pretendía en nombre del extremismo yihadista ejecutar un ataque terrorista contra funcionarios estadounidenses en Bogotá, ¿usted cree que esto se trata de un hecho aislado o es una amenaza real que en este momento hay en Colombia y en América Latina? Voy a saludar a nuestros invitados en el día de hoy en Miami, Florida. Está Wilfredo Amer Ruiz, es analista internacional, abogado exoficial de la Marina de los Estados Unidos, capellán musulmán y columnista de importantes diarios en los Estados Unidos. Bienvenido al programa La Noche. Para mí un placer. El gusto es nuestro. Vamos a Europa, en Madrid, España. Trasnochando hasta ahora con nosotros está Fernando Cocho, analista de seguridad e inteligencia, experto en seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido a La Noche. Hola, buenas noches desde España. Y en la ciudad de Bogotá, en Colombia, tenemos a uno de los protagonistas de esta noticia. Saludo a Federico Cabello de Alba, él es consejero de Interior de la Embajada de España en Colombia. Señor consejero, bienvenido a La Noche. Buenas noches, muchas gracias, encantado de estar aquí. Señor consejero, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta que las autoridades españolas jugaron un papel fundamental en esta operación en la cual fue detectado este presunto terrorista yihadista, me gustaría que le explicara a nuestros televidentes cómo fue ejecutada esta operación. Bueno, realmente esto se enmarca en el ámbito de la colaboración permanente que se tiene entre la policía española y la policía colombiana, y en el sistema de rastreo continuo, que en este caso ha sido la Comisaría General de Información de la Policía Nacional de España, que realiza en las redes sociales y en Internet, pues se detectaron estas conversaciones que hemos oído antes a la fiscal del caso decir, con una amenaza concreta que se podría haber realizado en Bogotá, y en el momento en que la investigación se pudo concretar lo suficiente para darle grado suficiente de verosimilitud, pues se puso inmediatamente en conocimiento, por un lado, de la policía colombiana, que era quien tiene la legitimidad, lógicamente, de actuar aquí en territorio colombiano, y también del FBI, al ser concretamente personal diplomático de Estados Unidos el que era amenazado. Ese ha sido un poco el contexto en el que nos hemos movido. Señor consejero, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta que están ante una amenaza de esta dimensión? ¿Hace cuántas semanas ustedes encontraron que había un yihadista, un presunto terrorista yihadista en territorio colombiano y que estaba planeando un ataque contra diplomáticos, contra funcionarios de la embajada estadounidense? Pues hace muy poco tiempo, porque en este caso, con la experiencia que hemos podido, por desgracia, acumular en Europa, nos damos cuenta que las interceptaciones tempranas de este tipo de actividades es lo único que puede proteger la vida de los ciudadanos, que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, en el momento que se tuvo conciencia de que existía un peligro que podría ser real, una persona suficientemente radicalizada y que parecía estar en conversaciones y en un operativo bastante avanzado, automáticamente se puso la semana pasada en conocimiento de las autoridades colombianas. Por lo tanto, en pro precisamente de poder neutralizar de forma inmediata la acción y después que la investigación siguiese su camino y que se pueda exactamente concretar cuál era el grado de peligrosidad que se ha corrido, pues ya le digo, como mucho 10, 15 días desde que se inició la investigación hasta que se ha puesto en conocimiento de las autoridades. Consejero, el capturado se llama Raúl Gutiérrez Sánchez. Hoy un juez colombiano lo ha enviado a prisión,
¿Cuál es el perfil de este ciudadano cubano? Físicamente, ¿qué cambios notaron ustedes? ¿Cómo pensaba este presunto terrorista? Bueno, ya le digo que los contactos han sido todos en las redes sociales. Aunque estemos hablando de lo que se suele conocer como un mundo virtual, le puedo asegurar que en el caso del terrorismo yihadista y en otros muchos delitos que se pueden planificar y cometer de forma transnacional, es un mundo absolutamente real. Por lo tanto, fueron sus expresiones, su forma de comunicar, la forma de decir las cosas, incluso en algunas imágenes que se pudieron detectar, la forma de vestir cada vez que aparecía, las que alertaron a nuestros analistas de que se podía tratar de una persona con un perfil suficientemente creíble para poder llevar a cabo lo que estaba diciendo. Tenga en cuenta que estamos hablando de personas fuertemente radicalizadas, y la diferencia entre una persona muy radicalizada y una persona que en un momento determinado puede no estar en su pleno conocimiento es una línea muy delgada, y lo importante en cualquier caso era poder actuar con la suficiente premura para que, con independencia de que la justicia luego pudiese investigar más profundamente y pudiese llegar a otro tipo de resultado, ese eventual atentado pudiera evitarse desde el principio, como así ha sido, ¿no? Consejero, antes de ir con nuestros invitados en Europa y en Miami, donde nos están acompañando hasta ahora, usted es un militar, es una persona que hace parte de las autoridades españolas y conoce también el modus operandi de estos delincuentes. Dentro de la información que usted conoce, ¿usted cree que esto es un hecho aislado o es una amenaza real que hay dentro de América Latina de que el yihadismo ataque en cualquier momento? Sí, bueno, en principio tengo que aclararle, yo no soy militar, soy Policía Nacional de España, miembro del Cuerpo Nacional de Policía. La experiencia que nosotros tenemos en este momento es que los parámetros con los que se rige el terrorismo yihadista no tienen nada que ver con el terrorismo clásico que hemos conocido en la segunda mitad del siglo XX, incluso los primeros años del siglo XXI. Estos activistas, por desgracia, como se ha demostrado en Europa, pueden actuar en cualquier momento sin tener forzosamente contacto ni pertenencia a una estructura jerarquizada, una estructura que podríamos denominar de terrorismo clásico, por lo que se ha venido conociendo en la prensa y en el argot policial como un lobo solitario, ¿verdad? Por lo tanto, el perfil era perfectamente creíble y, por lo tanto, la obligación de los Estados es prevenir. Los ciudadanos están cada vez exigiendo más a los Estados que hagan un esfuerzo en prevenir, con independencia de después castigar si por desgracia el hecho llega a cometerse, ¿no? Por lo tanto, el perfil era el adecuado, podría tratarse perfectamente de un lobo solitario y había suficientes indicios para que nosotros alertásemos a las autoridades colombianas y pudiesen trabajar y realizar los operativos necesarios para poder abortar, en principio, esta posible actuación. Sí. Y luego, ya le digo, esto será de todas formas un trabajo largo, que no ha culminado ni muchísimo menos, y que seguiremos entre todos los cuerpos policiales y las agencias trabajando para llegar hasta el final de la repercusión que pudiera haber tenido en Colombia, que, como saben ustedes, es la primera vez en cualquier caso que se detecta un tema de este tipo en estas latitudes. Sí. Pues permítame, consejero, vamos inmediatamente a Miami, luego iré a Madrid. Quiero conocer la opinión de Wilfredo Amer y, por supuesto, de Fernando Cocho, quien está en este momento en Europa. Para ustedes, ¿qué representa que un terrorista de este alcance, de esta peligrosidad, haya sido detectado y neutralizado en la ciudad de Bogotá, en Colombia? Wilfredo, comienzo con usted en Miami. Bueno, buenas noches de nuevo. Lo que representa es la realidad de que el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico o ISIS, sigue influenciando alrededor del globo. La logística o dirección que pueda haber brindado la ISIS a este individuo, en cierta manera se vuelven hasta inmateriales, toda vez que estos lobos solitarios, como bien describió el panelista anterior a mí, no necesitan de esta estructura jerárquica para poder operar y incluso ejecutar su actividad criminal. Basta que sean inspirados, basta que sean a veces motivados
y es lo que sucede en muchas ocasiones con la nueva influencia de ISIS. Una vez que el Estado Islámico ha progresivamente sido sacado de las tierras en las que tenía control en Irak y en Siria, se puede esperar una hiperactividad de una organización que está temerosa a colapsar totalmente. Y en estos grados de desesperación existencial que debe tener el Estado Islámico, los terroristas del Estado Islámico, deben estar muy abiertos y muy proactivos en tratar de hacerse presentes con algún tipo de actividad criminal o terrorista en cualquier sitio del mundo, ¿verdad? Es como dar alguna señal de vida o dar alguna señal de capacidad destructiva que puede tener, porque no cesa y no ha cesado en el último año especialmente una ofensiva muy determinada de las principales potencias del mundo para de una vez erradicar del control territorial a ISIS, especialmente en las zonas de Irak y de Siria. Eso ha sido muy efectivo, pero no por ello debemos pensar que el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, pueda perder su pertinencia o pueda perder su influencia. Y su peligrosidad inclusive en el mundo nuestro. Yo creo que el Estado Islámico presenta amenaza no tan solo a los estados de Latinoamérica y de Estados Unidos. Dicho sea de paso, el Estado Islámico ha sido capaz de reclutar individuos aquí, de donde te estoy haciendo el programa, en el sur de la Florida, en Miami, a través de las redes sociales. Y esa capacidad de las redes sociales que hablaba el invitado anterior también, es una presencia y una amenaza real. Las principales víctimas de ellos precisamente es la comunidad musulmana, la que cae presa de esta red terrorista, que con profesionales en el reclutamiento que saben muy adecuadamente identificar individuos que podrían serles útiles a su causa. Wilfredo, permítame. Son profesionales en el reclutamiento, saben identificar las personas y sobre todo saben usar o maximizar el uso de las redes sociales para mostrarse atractivos, reales y vigentes para la gente que reclutan. Así que señor Wilfredo, voy a toda la sociedad, incluso a la comunidad musulmana. Dicho sea de paso, en muchos casos aquí en los Estados Unidos es precisamente la comunidad musulmana la que ha podido dar la voz de alerta o ha podido colaborar en investigaciones o ha podido notar algún individuo que no se ajusta a la conducta social esperada en las distintas comunidades, en los distintos estados, y pueden ser identificados y de una vez o ofrecérseles algún tipo de ayuda, o en el caso de que haya algún tipo de actividad criminal, inmediatamente ser reportado a las autoridades. Permítame, voy a Madrid, España, porque ese punto que usted está hablando me parece importante también tocarlo con el señor Fernando Cocho, quien está en Madrid a esta hora. Este hecho, señor Fernando, nunca se había presentado en Colombia. Es una amenaza real que en este instante identifica la Fiscalía. Para usted, ¿qué representa este hallazgo que hacen las autoridades españolas, estadounidenses y colombianas? Bueno, buenas noches desde España. Como decía el compañero Cabello desde Bogotá, en el que estoy totalmente de acuerdo, es un indicador, es una alerta temprana de lo que se puede generar como un proceso de influencia en Latinoamérica. El hecho de que se haya detectado tan eficazmente por parte de la Policía Nacional y se ha puesto en comunicación con la Policía Colombiana significa que la cooperación y el análisis de redes sociales es el camino por el que hay que continuar. Dicho lo cual, esto, en mi opinión, desde aquí, desde España, lo que se ha visto y lo que se analiza es el riesgo de un modelo de penetración nuevo. Si es cierto que una vez acabado ya el poder de Daesh desde el punto de vista militar, la única forma que tiene es convertirse en un acto delictivo, un acto terrorista en cualquier área del mundo. Y una de las áreas en las que en este momento es un proceso de influencia para luego entrar en Estados Unidos o en otros sitios es evidentemente Latinoamérica, Hispanoamérica. Y Bogotá es una ciudad que por su estructura
por su logística y por su tradición y historia, era una forma más rápida de poder llegar a unos objetivos logísticos y operativos. El hecho de que se radicalice por redes sociales, como bien han dicho, es el procedimiento habitual de esos llamados lobos solitarios o los nuevos modelos de criminalidad y de terrorismo. Es la forma de ahorrar en logística y ahorrar en dinero. Cuando nosotros analizamos desde aquí, desde España, desde los ámbitos de seguridad e inteligencia, cuáles son los modelos de penetración, quitacolumnismo o de radicalización, vemos que siempre son las mismas pautas. Y esas pautas se pueden dar en cualquier parte del mundo. La única forma de detectar a esta gente es analizar los indicadores de riesgo y prevenir, en la medida de lo posible, aquellos factores que nos permitan detectar cuando una persona se radicaliza. Pero no olvidemos que una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Decir que se va a radicalizar no es un delito. Es un delito almacenar explosivos, es un delito buscar direcciones, es un delito hacer seguimientos. Eso es un delito. Señor consejero Federico Cabello, ¿qué opina usted de este punto que plantea el señor Fernando Cocho desde Madrid? En este momento, las autoridades han podido evidenciar, según las pruebas que presentaron hoy ante el juez, que había un proceso de radicalización. Pero hasta este instante no han encontrado pruebas que indiquen que realmente esos explosivos existen o que realmente este hombre iba a ejecutar ese ataque en un restaurante de la ciudad de Bogotá. ¿Cree usted que únicamente estamos hablando de una persona que estaba planeando hasta ahora un ataque? Bueno, en principio tengo que decir que podría afirmar perfectamente las intervenciones de mis dos compañeros en el programa. Estoy totalmente de acuerdo con las opiniones que se han vertido en ese sentido. Aquí contamos también con las dificultades de las diferencias de las distintas legislaciones en los distintos países también, ¿verdad? Evidentemente, para acusar de un delito de terrorismo hay que ir más allá de declarar la mera intención. En este caso, lo que a mí me parece verdaderamente importante es que todas las actuaciones policiales, las actuaciones de inteligencia que se estén haciendo, estén permanentemente controladas por la Fiscalía y por el Poder Judicial para que puedan controlar la legalidad de la actuación. Ha sido una constante a lo largo de toda la historia esa voluntad de anticipación permanente que el derecho penal ha querido tener para evitar precisamente la comisión de hechos delictivos. Pero toda anticipación del derecho penal tiene que tener un límite legal que tiene que estar controlado por descontado, ¿no? Lo que sí le puedo decir en este caso es que la investigación sigue. Únicamente lo que se ha hecho ha sido una intervención temprana para poder abortar, porque las fechas, de las que se hablaban eran fechas inminentes y lógicamente eso era primordial, que era salvar vidas humanas, pero a partir de ahora las fuerzas de seguridad, tanto colombianas, estadounidenses como españolas, tienen un largo camino por delante para poder probar la realidad de la acción que podría haberse cometido, si de verdad era un hecho, si se trata de una persona fuertemente radicalizada y perfectamente comprometida con el terrorismo de Daesh, o simplemente es una persona, en fin, con sus facultades mentales no en plena posesión. Por lo tanto, es un camino largo el que queda todavía por recorrer, y estoy de acuerdo completamente en lo que se ha dicho también anteriormente, que el camino es el que se está siguiendo. La colaboración entre Estados y la colaboración y la coordinación policial debe ser primordial para ello. Consejero, ese punto que usted toca, el que tiene que ver con las facultades mentales de ese presunto terrorista, ¿qué han podido establecer ustedes? ¿Era un hombre cuerdo este ciudadano cubano que estaba siendo utilizado por esta red del yihadismo en el exterior? Sobre esta tesis, ¿qué han podido establecer? Mire, aparentemente sí. Evidentemente, lo que se ha determinado por parte de los analistas españoles es que la amenaza era real. No obstante, a mí me gustaría hacer una apreciación. Realmente, la línea divisoria entre una radicalización fortísima y una persona con sus facultades mentales no en condiciones es tan delgada que, en principio, la preocupación de los Estados debe ser proteger la vida humana, en principio. Y luego, con todas las garantías procesales, con todas las garantías legales, para eso están los fiscales y los jueces, acabar de determinar hasta dónde pueden llegar las consecuencias jurídicas de este hecho. Pero las fuerzas y cuerpos de seguridad están para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. El primer derecho es la vida, y por eso la actuación ha sido tan inmediata.
Pero, les vuelvo a repetir, no es una actuación cerrada, ni muchísimo menos. Los tres estados, en este caso, y en plena coordinación, siguen trabajando para acabar de delimitar exactamente la realidad de lo que había y a dónde podía haber llegado. Señor Wilfredo Amer, en la ciudad de Miami, dentro de los perfiles que suelen ser instrumentalizados por estas redes yihadistas, ¿utilizan ellos personas con problemas mentales para convencerlos de manera remota de ejecutar este tipo de ataques terroristas? Mira, los estudios que se han hecho, las estrategias de reclutamiento de los extremistas y yihadistas, y en realidad cualquier grupo radical, se parecen mucho a las estrategias de reclutamiento que hacen las gangas, ¿verdad? Buscan gente con poca integración social, gente con problemas financieros, estudiantes que han abandonado la escuela, y esos tipos de perfiles de gente que ya ha sido de alguna forma enajenada de contactos fuertes sociales, familiares y cívicos en su comunidad, son los que caen muchas veces presa más fácil de, como dije, de unos reclutadores profesionales que saben a quién les puede presentar un potencial candidato para reclutamiento. Gente que cuando el reclutamiento se da con un discurso pseudo religioso, pues se aprovecha en gran parte de la ignorancia de gente que acaba de abrazar la religión, o gente con las que se les hace fácil deformar las enseñanzas verdaderas de la religión para tratar de utilizarla o mal utilizarla en este propósito. Igualmente, estrategias de reclutamiento han sido estabilidad familiar, protegiendo si te unes a nuestra fuerza, y eso se utilizaba más cuando ISIS tenía una base operacional territorial. Decían, vengan, únanse a nosotros, aquí puedes tener tu familia, aquí vas a estar protegido, aquí no vas a tener intervenciones innecesarias con la forma deformada que vamos a practicar la religión, porque estamos en un control total en este pseudoestado. Eso ha cambiado. Y así que el enfoque no debe ser distinto en cuanto de parte de los reclutadores, de buscar gente que esté disasociada, que tenga poco apoyo familiar o poco apoyo comunitario, gente que se muestre desatendida por las instituciones estatales o por lo que ellos entienden que deben ocuparse de una situación precaria, sí, y son presa fácil precisamente para estos elementos radicales. Señor Cocho, ¿qué opina usted sobre este punto? En Madrid, España, está la hipótesis de que se trate también quizás de una persona con problemas mentales que es instrumentalizada o que es engañada por ese tipo de redes terroristas, yihadistas que están presentes en Asia, inclusive en Europa. ¿Esta hipótesis aplica en otros casos? Bueno, eso es un área de investigación y de análisis que llevamos aquí en España, concretamente yo, bastantes años, desde los procesos de legalización en adolescentes, la recluta en institutos o en colegios, hasta la consignación de narrativas y contrarrativas para lograr reclutar gente en las universidades. Dicho lo cual, bien, lo que es un trastorno mental no tiene que ser implicado en lo que es una recluta necesaria en una radicalización yihadista. Ellos sí es cierto que buscan gente desestructurada familiarmente, desestructurada cognitivamente, fundamentalmente adolescentes en este caso, o gente que tenga algún tipo de resentimiento social o falta de apego social. Pero una vez que se ha captado esa gente, el proceso de recluta y de radicalización, ahora en redes sociales, antes de manera directa y personal, se hace con un procedimiento igual que se recluta a una secta o igual que se convence a un cierto tipo de gente fanática en religiones. ¿Trastorno mental? Posible. ¿Enfermedad mental? Lo dudo. Lo dudo porque evidentemente la inestabilidad que una persona tiene a la hora de radicalizarse no favorece los objetivos de ser ciertos de esa radicalización. Puede tener un trastorno límite o puede tener un problema de necesidad de apego o de reconocimiento, pero no deben
por lo menos inicialmente, tener un trastorno mental. Una vez que se radicaliza, ese proceso psicótico de evaluación de sus necesidades sí ya le hace poder caer en un proceso límite cognitivo-conductual, pero no necesariamente previo antes. Se puede adquirir o se puede convertir en un fanático y un problema mental posterior. Eso es lo que las investigaciones en radicalización y en perfiles criminales, en perfiles yihadistas, han establecido.